Obra titulada El verdadero cambio que necesita Venezuela y el mundo somos nosotros. Una visión sustancial e imparcial de cómo mejorar la realidad de nuestro país y el mundo. Autor Juan Altruista. Introducción. Venezuela, mi tierra querida. Ya son casi 2 décadas desde que entramos en este proceso de revolución y conflictos políticos. Como venezolano, me he visto afectado por las mismas cosas que tú, a nivel colectivo. Seguramente afectado tanto por cosas buenas como malas, pero afectado en fin. Porque si algo tenemos los venezolanos, es ese sentido de unidad que nos caracteriza. Somos amorosos, chalequeadores, familiares, pero principalmente somos buena gente y sentimos por los demás. Así es nuestra naturaleza y no hay circunstancia, buena o mala, que pueda cambiar esto. Dicho esto, podrán preguntarse el por qué estamos aquí, teniendo esta conversación tan seria, llena de nostalgia y desilusión. ¿Por qué a nosotros, me dirás? Un pueblo tan alegre y dado por los demás, que si mal no recuerdo, por ahí leí que somos uno de los pueblos más alegres del mundo, si no el que más. De esto no me caben dudas, si hasta nos reímos de nuestras propias desgracias. Imagínate, es que no hubo ni habrá un mejor lugar que Venezuela para que los extranjeros llegasen huyendo de sus países en crisis. Aquí los recibimos con los brazos abiertos a todos los que soñaban con una mejor calidad de vida. ¿Dónde quedó entonces esa tierra mágica deseada por todos, la de la gente más sabrosa y alegre? Tranquilo, entiendo tu desilusión, porque además de ser una persona empática, también siento por mi tierra, mi gente y mi bandera, como la sientes tú. Sí, aquí estoy, hablándome a mí mismo, consolando a mi identidad venezolana, la cual recientemente se ha visto más afectada de la cuenta debido a los sucesos negativos que han acontecido en estos tiempos de crisis, hechos que a ninguno nos han resultado agradables. Durante los últimos días he divagado en los confines de mi mente, dándole vueltas y vueltas a mi pensamiento, buscándole una solución a este problema. Pero te preguntarás, ¿a qué problema? A la situación de Venezuela. Sí, exactamente ese problema me refiero, al cómo puedo solucionar la situación de Venezuela. Ahora sí me acomodé yo, me estoy volviendo loco. ¿Cómo podría pensar que en mis manos existe la posibilidad de poder salvar a Venezuela? No, por supuesto que no. Hay que ser realistas. Una sola persona no puede salvar a un país. Pero, ¿no crees que pueda comenzar a hacerlo? Después de todo, alguien tiene que comenzar, y ese puede ser tú. Creo que nunca nos hemos presentado apropiadamente. De antemano, dejé entrever mi identidad venezolana, pero no mi identidad universal. Aprovecharé la ocasión entonces para formalmente introducirme ante ti, ante el lector. Mi nombre es Juan, y soy un joven altruista, dedicado a cultivar la sabiduría, restaurar la salud y proyectar la conciencia humana hacia el sendero espiritual de la vida. Mucho gusto. Sé que tu tiempo es muy valioso, así que no pretendo hacértelo perder. Por ello, quiero decirte de inmediato el propósito que pretendo con este libro. La intención de este escrito es la de hacerte ver y además darte las herramientas para que transformes a Venezuela en el país que quieres ver. Mejor dicho, que seas tú la transformación que quieres ver en ti y en el mundo. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo ser yo el cambio que necesita Venezuela? ¿Qué tiene que ver mi transformación con la situación que se vive en Venezuela y en el mundo? Para responder esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es definir qué, quién o quiénes son Venezuela. Nunca te habías hecho esa pregunta, ¿verdad? O ni siquiera lo habías pensado. Sí, está bien que queramos resolver la situación de un país, pero ¿qué es en realidad un país? Más allá de ser un pedazo de tierra viva. Un país es un conjunto de personas que viven en un determinado territorio, delimitado bajo las mismas leyes, idioma y costumbres, que de alguna forma se sienten identificadas entre ellas por compartir un mismo patrón cultural general. Dicho esto, podríamos decir que hay muchas formas y maneras de describir un país. En este caso, también podríamos decir que Venezuela es una tierra bendita,
dotada de una locación privilegiada en el trópico de nuestra tierra, proporcionando a sus habitantes el clima más balanceado, además de todas las maravillas y diversidad natural que posee nuestro territorio. Seguramente, estos aspectos previamente mencionados no son a los que nos referíamos cuando hablábamos de un cambio y una transformación. Realmente nos referíamos a nosotros mismos, a los habitantes de Venezuela. Entonces finalmente definimos a Venezuela. ¿Pero a cuál Venezuela? En este caso, a la Venezuela que realmente queremos cambiar. Es decir, el término con el cual tenemos conflicto no es Venezuela, ni todo lo que relaciona a un país. Específicamente, nos referimos a nosotros mismos, a los venezolanos. Por ende, el cambio que queremos ver en Venezuela somos nosotros. Finalmente, tenemos las ideas claras y bien estructuradas. ¿Ves? Que no resulta tan descabellado la idea de que nosotros somos la solución al gran problema que padece Venezuela. Después de todo, eso es lo que verdaderamente queremos cambiar, nuestra mentalidad. No queremos cambiar nuestros paisajes naturales ni nuestros maravillosos mares, tampoco el cielo que recubre nuestro techo celestial. Lo que realmente queremos transformar son las mentes que habitan en nuestra tierra, cerca de nosotros, los venezolanos. Es gratificante que tengamos bien definido nuestro rumbo antes de empezar. Nuestro propósito es el de cambiarnos a nosotros mismos, como sociedad, como entidad colectiva. Pero ahora viene la parte más difícil. Ahora queda un largo camino que recorrer, porque en palabras, de la idea a la acción, tan solo los separa unas cuantas letras y 3 breves espacios. Pero en realidad, para que la idea se transforme en acción, se necesita de tiempo y mucho esfuerzo y perseverancia. Esfuerzo, tiempo y perseverancia. Ya me estaba convenciendo con todo lo que estaba diciendo. Y es entonces cuando salgo con el mismo cuento de todos. Esfuerzo, tiempo y perseverancia. Qué desilusión. Yo quería ver cambios inmediatos en Venezuela. Había olvidado el pesimismo de mi identidad venezolana. ¿Cómo escaparme al inconsciente colectivo de nuestra gente? Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que sí existe una forma inmediata de empezar a transformar a Venezuela y al mundo? ¿Qué harías si te dijera que tienes la posibilidad ahora mismo de empezar a transformar tu país? Pues déjame decirte que la solución es más sencilla de lo que parece. El cambio y transformación inmediata que queremos ver en Venezuela y en el mundo está en nuestras manos. Es decir, somos nosotros mismos a nivel individual. Si eres autocrítico, quédate conmigo para que comencemos juntos a hacer el cambio que necesita nuestra amada Venezuela, nuestra amada tierra. Porque una cosa es muy cierta, todo cambio verdadero nace dentro para luego verse manifestado fuera. Esta afirmación no responde únicamente a la realidad colectiva de un país, sino a todos los aspectos de la vida, tanto físicos como metafísicos. Esta es una ley universal. Es esencial que en este nuevo viaje de transformación que emprenderemos, miremos más allá de las fronteras imaginarias que hacemos. Los problemas son universales, pasan aquí y en Pekín. Por ello, es importante que entendamos que todo lo que sucede aquí incide o repercute en otros lugares y viceversa, porque en esencia todos estamos interconectados por la misma tierra, por el mismo cielo y por el mismo aire que respiramos. La unidad es nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera nacionalidad, y la separación y las diferencias no son más que matices superficiales, ilusorios. Una vez sabiendo esto, y tomando como referencia lo dicho previamente, al igual que lo que sucede en un determinado lugar de alguna manera afecta en otro, de forma directa o indirecta, de forma activa o de forma pasiva, pasa lo mismo de persona en persona, y más cuando estas personas están conectadas por la cercanía que los une. Por ello, lo que hagas con tu vida no solamente te afecta y compete únicamente a ti, sino también a todos los que te rodean, familiares, amigos, tu ciudad, un país, y sigue la cadena hasta llegar al mundo entero. No es casualidad que sean las familias las que más se afectan entre sus miembros. Esto es debido a la cercanía y al parentesco que existen en estas relaciones afines.
Luego continúa prolongándose la cadena de efecto por orden de relevancia desde la familia hasta los amigos, colegas, etc. Por ello, es vital que entendamos en primera instancia que el primer paso que necesita Venezuela para su transformación comienza en ti y termina en ti. Y además que esta transformación repercute no solo en nuestra gente, sino en toda la humanidad. ¿Cómo debemos leer este libro? ¿Con qué postura debemos analizarlo? Estaría fuera de lugar y de más decirles cómo debemos interpretar esta lectura. Sin embargo, mi intención es la de brindarles una nueva forma y diferente de interpretar la realidad. A diferencia de muchos expertos y críticos parciales de la mala situación que ha vivido y vive actualmente nuestro país, les traigo una solución imparcial, en la cual no se plantee como solución condenar a un villano y ensalzar a un héroe. En este libro no entraremos en el juego de policía y ladrón o en el circo del debate. Se sugiere a la unidad como toda posible solución a cualquier problema universal y se propone la autocrítica y el discernimiento como herramientas aliadas para la autocorrección y la superación personal, hecho que desencadenaría una introspección colectiva que resultaría en la solución y mejora potencial que estamos buscando para nuestra sociedad, para Venezuela. En la actualidad, es común que la mayoría de las personas sean expertas en el planteamiento del problema, pero pocas de ellas plantean alguna solución potencial a dicho problema. Sin embargo, en la propuesta que se planteará a continuación, conseguirás en cada capítulo soluciones potenciales a cada problema que se exponga. Sin más nada que agregar, les ofrezco con todo el amor del mundo una visión sustancial e imparcial del verdadero cambio que necesita Venezuela y el mundo. Obra dedicada a todos los ciudadanos del mundo que, al igual que nosotros, están en la búsqueda de su prosperidad. Capítulo 1. ¿Qué es Venezuela y cuáles son sus problemas? Más allá de ser un territorio delimitado, posiblemente con los paisajes y atributos naturales más hermosos del mundo, Venezuela es una sociedad conformada por un grupo de personas que viven bajo las mismas leyes, ideales y costumbres comunes, que de alguna forma se sienten identificados entre ellos por compartir un mismo patrón cultural general. Dicho esto, podríamos decir que lo previamente descrito no nada más serviría para describir a Venezuela, sino también a los diversos países del mundo. La idea de un país nace a través de un acuerdo formal colectivo de personas que quieren vivir en una sociedad organizada. Por ello, debemos determinar que un país no es un decreto universal, más bien responde a una idea que puede ser moldeada y transformada a voluntad. Por ello, debemos determinar que un país no es un decreto universal, más bien responde a una idea que puede ser moldeada o transformada a voluntad por las personas que de alguna forma la conformaron o le dieron vida. Es muy importante que entendamos de antemano que un país es una idea colectiva que proviene y se origina en la mente del ser humano. A partir de este sencillo entendimiento inicial, podemos entender y tener la certeza que dicha idea no existe fuera de ti, ni tiene una vida propia si tú no la alimentas. Por ello, es importante que entendamos que los problemas que existen en determinado lugar o sector no son ajenos a tu persona. De hecho, dichos problemas emanan de la mente colectiva de las personas que conforman una sociedad. Es decir, del mismo modo que podemos decir que tenemos un ser interno que define las situaciones y acciones que desarrollará nuestro ser externo, también podemos decir que las situaciones y realidades externas que observamos en nuestro país emanan de las realidades y situaciones internas de las personas que lo crean y lo imaginan así. No es casualidad que la palabra que define a las situaciones que ocurren en nuestro mundo interno sea la imaginación, que si profundizamos un poco más en su significado, vendría describiendo a la nación de las imágenes, el espacio creativo infinito ubicado en nuestra mente, lugar donde le damos forma a la sustancia o idea intangible para luego hacerla tangible, expresada en el mundo material exterior. Pero una vez sabiendo que activamente tu integridad individual, tanto física, emocional y mental, conforman tu país, ¿por qué entonces no te sientes identificado con el mismo? De hecho, pasa todo lo contrario. La situación que está aconteciendo actualmente en tu país es totalmente ajena a la forma en la cual tú piensas, creas y actúas consecuentemente.
Es aquí cuando entra tu capacidad creativa creadora y cuando te das cuenta que tú también puedes generar ideas potenciales que podrían empezar a contrarrestar la negatividad mental colectiva que existe en tu sociedad. Muchas veces el problema no radica en no tener la iniciativa, sino es en la de el sentirte incapaz de poder generar un posible cambio por el hecho de sentirte desempoderado por las circunstancias externas. Por ello, debemos entender que las circunstancias externas no crean nuestra realidad, es nuestra realidad interna que crea las circunstancias y dependiendo del grado de conciencia que se posea, las circunstancias se tornarán positivas o negativas. Puede que lo previamente expuesto te haya resonado positivamente. Sin embargo, puede que aún persista la duda o pesimismo de pensar que una sola persona no puede hacer la diferencia entre tantas otras pensando y por ende creando situaciones negativas. Sin embargo, puedo asegurarte que no se trata de la cantidad, sino de la calidad y potencial de dicho pensamiento creador. Ejemplo, imagina un lago en reposo, donde se lanzan piedras de diferentes tamaños, unas más grandes y otras más pequeñas. Estas piedras generan diferentes tamaños de ondas circulares, las cuales se esparcen a lo largo y ancho de dicho lago. Mientras las piedras sean más grandes, su impacto y nivel de influencia será mayor que el de las más pequeñas. Por ello, no debemos preocuparnos por la cantidad de ondas que se generen en el lago por piedras pequeñas. De hecho, debemos asegurarnos de que nuestra piedra sea lo suficientemente grande para generar la onda más amplia y poderosa que ejerza mayor influencia entre las demás. Podemos definir al común denominador negativo que conforma nuestra sociedad como las pequeñas piedras y a nosotros como la piedra grande que ejerce la onda positiva más influyente entre las demás. Y finalmente, podemos definir al creador o fuente creadora como el que nutre y arroja las piedras en el lago de la vida. Una vez habiendo determinado que nosotros somos los que conformamos un país, porque un país no es más que una idea expresada por el acuerdo mental colectivo de una sociedad, podemos llegar a la realización que nosotros podemos moldear a ese país a voluntad a través de un pensamiento creativo positivo y de nuevas ideas productivas, porque si bien el mal destruye y separa, el bien también construye, unifica y repara. Tan solo tenemos que dejar a un lado el rol de víctimas y tomar la responsabilidad de todos los acontecimientos que ocurren dentro y fuera en todos los aspectos que conforman nuestra vida. Por otra parte, debemos preguntarnos cuáles son verdaderamente nuestros anhelos y deseos de vida. Tomando como referencia la analogía del lago y de las piedras, es prudente también mencionar que existen individuos que trabajan para incrementar el tamaño de su piedra, pero con ambiciones individuales y egoístas. Esto no sucede únicamente entre las piedras grandes, sino también pasa entre las piedras pequeñas. Existen también personas que a diferencia de personas exuberantes de deseos y ambiciones de poder, no tienen esa naturaleza ambiciosa, pero a su vez también tienen deseos y anhelos únicamente a nivel individual, de manera tal que poco les importa lo que acontezca con su relativo o paisano, familiar o amigo. Este simplemente quiere sustentar sus intereses propios del momento sin importarle la situación del prójimo. Es aquí donde entra en juego el valor de la empatía. Para verdaderamente empezar a hacer el cambio que queremos ver a nivel general en nuestro país o sociedad, debemos abordar los problemas de forma universal, no individual. Generalmente, cuando tenemos un problema o cuando nos quejamos de una situación de forma externa, es porque nos vemos afectados directamente por ella de forma negativa. Y a su vez nos sentimos identificados y relacionados con las demás personas que también padecen del mismo problema que nosotros. Por ello nos quejamos externamente buscando posibles culpables externos de nuestra propia situación interna. Sin embargo, a medida que superamos la situación o simplemente eliminamos el problema totalmente de nuestras vidas, nos olvidamos que alguna vez tuvimos ese problema y continuamos normalmente en nuestra vida, olvidando que actualmente siguen existiendo personas con el mismo problema. Pero como ya no nos sentimos identificados personalmente, entonces deja de tener relevancia para nosotros. A esto me refiero con los intereses individuales y egoístas de cada persona, ya que verdaderamente dicha persona nunca estuvo comprometida con una causa por la búsqueda de un bien colectivo. Simplemente ésta estaba buscando el beneficio propio, el cual, una vez obtenido, deja de quejarse y continúa con su vida como si nada hubiese pasado. Para empezar a abordar los problemas de nuestro país en la búsqueda de un bien colectivo, debemos sincerarnos desde dentro para luego empezar a ver cambios sinceros fuera de nosotros.
Debemos desarrollar valores y principios fundamentales como la empatía, para tener la capacidad de reconocer nuestro cuerpo universal, el cual es ver nuestras extremidades en las extremidades de otros, sentir por los demás tanto en sus triunfos como en sus fracasos, en sus alegrías y en sus tristezas, tanto en sus momentos buenos como malos. De esta manera, siempre caminaremos juntos con un fin colectivo, el cual tenga como objetivo el de beneficiarnos a todos como sociedad, no únicamente a ciertos individuos con intereses individuales ocultos. Capítulo 2. El dilema del debate. Uno de los grandes debates que se han mantenido a lo largo de la historia en nuestra humanidad es la del interrogante de saber quién tiene la razón y quién se equivoca. Verdaderamente es difícil de precisar la verdad de la mentira, y más aún cuando existen dos lados que se desmienten entre sí, basados en los errores de cada uno y viceversa. Por ello, debemos determinar inicialmente que si una verdad coincide con ser el extremo de otra verdad, replantéala y cuestiónala, puesto a que puede que algo esté fallando en ella. Esta afirmación previa es una de las situaciones más difíciles y complicadas que el ser humano debe enfrentar en su vida si quiere crecer como ser integral. La de asumir la posibilidad de transformar sus ideas rígidas y romper los paradigmas de su sistema de creencias. Para acercarnos a la verdad, debemos optar por una postura balanceada, silenciosa y ecuánime. Debemos entender que ningún ser la origina o la posee. Es la verdad en sí misma la que origina, posee y hace posible todo. La verdad podría compararse con el aire. Se puede sentir, pero es difícil de precisar, atrapar o de darle una forma concreta. La verdad huye al antagonismo, al egoísmo y a cualquier divergencia. Así que no intentes darle una forma o retenerla porque la perderás. Entonces, ¿cómo podríamos afirmar con certeza qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Debemos reflexionar en esto para poder avanzar en la vida hacia senderos más armónicos, libres de todo conflicto y debate. Una vez habiendo intentado acercarnos al verdadero significado de la verdad, ¿qué podríamos decir entonces de la figura de Hugo Chávez? Podemos determinar con franqueza y contundencia que este fue un héroe o un villano. Difícil, ¿no? Recuerda, siempre que existan individuos con una necesidad externa de que alguien guíe sus vidas, cualquier realidad o idea ofrecida siempre tendrá el respaldo de sus testigos. De igual forma, siempre que exista el conflicto y el debate, detrás de cada verdad habrá otra verdad que desmienta a la misma. Dicho esto, podemos determinar que las verdades que nos ofrecen los líderes de nuestra sociedad, al igual que las verdades internas con las cuales nosotros mismos nos identificamos, no son más que semiverdades que pueden coincidir con desmentir otras verdades. Incluso, muy frecuentemente, estas pueden llegar a contradecirse entre sí. Por ello, no deberíamos estar enfocados en buscar al culpable, para luego pasar a buscar a un héroe potencial de dicha situación negativa. Al contrario, deberíamos cambiar de forma radical la manera en cómo percibimos la realidad y empezar a analizar las cosas desde una perspectiva más holística, más interna, en lugar de percibir toda la realidad de una forma parcial y externa. De esta manera, empezaríamos a empoderarnos de nuestra propia realidad, en lugar de mantenernos constantemente en quejas, presentándonos siempre como las víctimas de nuestras circunstancias externas. Mencioné la palabra holística. Es importante que entendamos entonces el origen y etimología de la palabra holístico. Proviene del griego holos, que significa todo, totalidad, entero, visión completa, análisis global, mas no parcial, cuando se considera algo como un todo. Si consideramos estos escenarios previamente expuestos y si llevamos nuestra capacidad de entendimiento hacia un nivel más amplio e imparcial, podríamos llegar a desarrollar un entendimiento más profundo y lúcido de la situación que se vive en nuestro país. Para entender este planteamiento, imaginemos que estamos discutiendo por una situación puntual. Supongamos que estamos defendiendo a nuestro equipo de fútbol favorito de las difamaciones expuestas por un seguidor del mayor rival de nuestro equipo. Para ser más específicos, una discusión entre un seguidor del Barcelona y otro del Real Madrid. ¿Cómo estos podrían llegar a un acuerdo mutuo? Uno dice que sí fue gol, el otro dice que no fue gol. Uno dice que fue favorecido por el árbitro, el otro dice que el árbitro les robó el juego. Sin embargo, imaginen ese mismo escenario, pero con una tercera persona que va pasando por allí y observa la discusión. Esta persona observa con extrañeza
dicho debate y le hace gracia debido a que esta persona no se encuentra inmersa en ese escenario y le resulta complicado entender cómo dos personas pueden llegar a tales términos de conflicto por un simple juego. Podemos entender a los seguidores del Barcelona y el Real Madrid como individuos parciales que entran en el juego del debate y fanatismo, el cual irremediablemente causaría un conflicto potencial porque uno vive del fracaso del otro y viceversa. Podemos entender al tercer personaje del ejemplo como el individuo imparcial, que mediante una visión más holística de la situación entiende el conflicto como innecesario, porque entiende que ambos están practicando la misma disciplina y el mismo deporte, por ende, ambos están sujetos a las mismas normas y leyes. Interpretar el juego como algo más que recreación y diversión representaría una pérdida de propósito que originaría un conflicto potencial porque entrarían en juego otras cosas, como lo es en este caso. Al igual que en el deporte, en la política también existen otras cosas en juego. En el deporte no solamente entran en juego aspectos como la disciplina, la salud, la recreación y la diversión, sino que este también se ha vuelto un negocio del cual dependen muchas empresas con intereses lucrativos. Por ejemplo, las cadenas televisivas, las empresas publicitarias, etc. Por ello, no debemos perder de vista la visión holística de todo lo que se nos presenta como realidad. En este caso, existen diferentes formas y maneras de presentar las cosas. La parte superficial, que es la que se nos presenta al común denominador de las personas, y el propósito verdadero que existe en las profundidades del mar de los acontecimientos. Al igual que en el deporte, la política también presenta al colectivo una idea puntual con un propósito puntual, que en este caso sería la de servir masivamente las necesidades públicas de un pueblo con la necesidad de organizarse. Pero sin embargo, existen otros intereses lucrativos y de poder que no se nos presentan a simple vista. Lastimosamente, nuestra sociedad ha tomado fines más comerciales que humanitarios, siguiendo los pasos del imperio babilonio. Hoy en día, todo es un negocio. Por ello, debemos dejar de alimentar estos fines superficiales lucrativos que no tienen un propósito de beneficio colectivo y empezar a alimentar entonces propósitos esenciales y humanitarios. El error que hemos cometido como sociedad fue la de entregar la responsabilidad de decidir por el futuro de nuestro país al negocio del conflicto. Los que están en el poder son violentos, los que no lo están también lo son, y los que optan por él lo mismo. Debemos puntualizar qué es lo que verdaderamente queremos, un conflicto regido por diferentes líderes, o verdaderamente queremos un país libre de maldad y por ende, como consecuencia, un mundo lleno de paz y fraternidad. ¿Se han preguntado por qué ninguno de estos líderes llama a la reflexión interna de forma pacífica y benevolente? Tal vez verdaderamente ellos también son víctimas de sus semiverdades y paradigmas, de sus respectivos sistemas de creencia. Por ello, no les deja ver más allá del conflicto como la supuesta solución a nuestros problemas, si tan solo se dieran cuenta que todos somos humanos y aunque amarillos y rojos, si se quitasen la camisa, se encontrarían que son partícipes y practicantes de la misma disciplina parlamentaria, disciplina que habla de la paz a través del enfrentamiento, contradictorio, ¿no? Aunque sea difícil de entender y aceptar, cuando no existan victorias que celebrar ni derrotas que lamentar, verdaderamente habremos trascendido el conflicto y el debate para acercarnos finalmente al verdadero propósito colectivo, que es el de forjar una sociedad más próspera, pacífica y ecuánime, donde todos contribuyamos los unos con los otros. Verdaderamente, cuando los hombres se enfrentan en una guerra, superficialmente salen ganadores y perdedores, pero ¿es esto realmente cierto? Me gustaría saber qué opinan las familias de los difuntos que murieron defendiendo una idea parcial, una ilusión. Luego de ello, los vencedores escriben historias. Sería interesante también saber la opinión de los perdedores. Nos adoctrinan para suponer que debemos defender una postura o una ideología política. ¿No es esto fomentar la separación y el conflicto? ¿No son estas mismas entidades gubernamentales quienes afirman querer la paz y la armonía para los pueblos? ¿Por qué entonces se contradicen en palabras y en acciones? De antemano, debemos entender que cuando defendemos parcialmente una idea competitiva, automáticamente asumimos que tenemos la razón y los demás están equivocados. Este escenario no dejaría más que conflictos y más conflictos. Por ello, más allá de identificarnos con ideas parciales y competitivas, deberíamos pensar en el beneficio de todos sin egoísmos. Sí, nos han estado engañando. No es cierto que tenemos que elegir obligatoriamente la derecha o la izquierda. De hecho,
somos el centro que origina y nutre estas direcciones opuestas. Por ello, elige siempre el camino del medio, como lo decía el Buda, el camino que te otorga el libre discernimiento y balance, o como lo representa el milenario símbolo taoísta del yin y el yang. El equilibrio perfecto entre los opuestos, la neutralidad mental, siempre te otorga la lucidez necesaria para saber qué decir y hacer ante cualquier circunstancia. De lo contrario, si te polarizas hacia un lado en específico, el peso del otro lado siempre tendrá la tendencia de caerte encima.